hemos ejercitado el espíritu y aclamado a nuestro Señor para recibir de la mejor manera esta porción de aceite, este mensaje que se ha preparado para esta ocasión, oh Señor Jesús. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Amén, hermano. Hermano Juan Carlos. Amén. Bueno, este tema es continuación de un tema que se dio, me parece que el 8 de mayo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con tomar a Cristo como nuestra persona. Hoy vamos a ver el Dios triuno en el Evangelio de Juan. Y aquí tenemos el primer punto, que es el misterio del Dios triuno. Y vamos a ver que la Trinidad o este Dios triuno que todos conocemos, ¿no es cierto? Tiene al Padre por un lado y el Padre es la fuente de todo. Tenemos también al Hijo, que es la expresión. Y tenemos al Espíritu, que es la realización. Una fuente, una expresión y la realización del deseo de la Trinidad. Y vamos al desarrollo de estos puntos. El primer punto es el Padre como fuente, eso vamos a desarrollar. El segundo punto es el Hijo como expresión. El tercer punto es el Espíritu como realización, y ahí pareciera ser todo, ¿no? Pero la realización no concluye en que Él hace algo, sino tiene que tener un resultado. Y el cuarto punto nos lleva a esto, llevar fruto es la expresión de la vida, lo cual produce crecimiento y propagación de la vida. Vamos al primer punto entonces, hermano. El primer punto, que es el Padre como fuente, nos pone frente a un versículo que dice, yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, sostenidos en ese versículo, parados en ese fundamento, avanzamos con este tema que son 5 puntos. El primer punto que habla respecto al Padre como fuente dice que a Dios Padre nadie lo vio jamás. Estamos, recuerde, analizando este Dios triuno en el Evangelio de Juan. Entonces ahí tenemos varios versículos, por tiempo no vamos a poder revisarlos, pero al final de la reunión les vamos a dar el bosquejo para que ustedes lo puedan profundizar, ¿no? La idea es que lo estudien. Acá solamente estoy tratando de transmitirles lo que el Señor nos está hablando esta noche, pero tenemos que trabajarlo. Sería como si yo les pasara la Biblia por acá y le dijera, no sé, Dios nos habla, pero ¿qué nos habla? Entonces tenemos que profundizar, hermanos. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo, y todo lo que tiene el Padre está en el Hijo. No solo lo tiene, sino está en el Hijo. En Cristo entonces habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo dice Colosenses 2:9. El tercer punto dice que el Padre envió al Hijo y el Hijo fue enviado por el Padre, pero el Padre vino con el Hijo y en el Hijo. Y aquí hay un tema muy interesante que nunca lo he escuchado, pero un día el Señor me mostró esto. ¿Se ha preguntado usted quién era la persona de Jesús? ¿Era Jesús hombre? ¿Con quién consultaba? ¿Cómo miraba las cosas? ¿Por quién hablaba? Él tenía una persona en él, que es el Padre. Fíjense. Y nosotros que estamos velando tras este mensaje, algún día
permitirle al Señor que sea nuestra persona. Y digo permitirle porque nosotros somos los que frenamos. Él quiere ser nuestra persona, pero nosotros le frenamos la entrada. Y hay un versículo en Apocalipsis 3 que dice, yo toco la puerta y el que me abre. O sea, hay una decisión nuestra, ¿no? El que me abre. Oh Señor Jesús, cenaré con Él y bueno, ya conocemos un poquito de ese versículo. Entonces necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona. El Señor lo tomó y por eso se sometió y aprendió obediencia, hermanos. ¿Cómo podríamos entender esto de que el Hijo, que era Dios, pudo aprender obediencia? ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en su humanidad, ¿correcto? Para elevar esa humanidad al estándar que la llevó, que era el estándar máximo al cual el Señor nos quiere llevar. Por eso nos habla en Efesios de que lleguemos a un hombre de plena madurez. Y eso es lo que logró el Señor. El cuarto punto dice que el Padre es expresado en el Hijo. Por tanto, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Quinto punto, dice que el Padre está obrando en el Hijo. El Padre es expresado en el Hijo de tal manera que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Además, el Padre está obrando en el Hijo. Fíjense, antes de pasar al siguiente punto, comienza esta frase diciendo el Padre está obrando en el Hijo. Lo segundo dice que el Padre es expresado en el Hijo. Él está obrando en el interior del Hijo, Él es expresado por medio del Hijo y además termina obrando en el Hijo, es decir, a través del Hijo. Y esto es precioso, hermanos, es una visión panorámica que nos da el ministerio tremenda. Vamos al segundo punto. ¿De qué nos habla? Dice que el Hijo como expresión. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tenemos el versículo y dice el primer punto, el Hijo es la palabra que es Dios y que estaba en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2, Él es Dios y estaba con Dios. 2 dice, el Hijo es igual a Dios. El punto 3, el Hijo y el Padre son uno. Y nos sigue fortaleciendo esta idea cuando le preguntan, muéstranos al Padre, ¿no es cierto? En Juan, y el Señor le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me habéis visto. ¿Quién está hablando en ese momento? ¿El hombre Jesús? ¿No es cierto? Para meditarlo, ¿no? El Hijo es la expresión del Padre, hermanos. Cuando el Hijo viene, el Padre es expresado. Y el Hijo está acá, hermanos. Está con nosotros, está en nosotros, nosotros estamos en Él. Imagínense, hermanos, es algo precioso. Bueno, vamos al quinto punto. Dice que el Hijo viene por causa del Padre. El Hijo no vive aparte del Padre. Ellos no pueden separarse. Ahí está lo que habla Juan de la unidad, ¿no es cierto? Tú y yo somos uno, así como ellos son uno conmigo, somos todos uno. Entonces el Hijo vino para hacer la voluntad del Padre. El Hijo no hizo nada según su propio deseo. Él lo hizo todo según el deseo del Padre. Y ahí ratificamos lo que les compartí adelante, de que Él lo tomaba a su Padre como su persona. 7. El Hijo se hizo carne, trayendo consigo la gracia y la realidad. En Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. El niño era Jesús, pero el Hijo que fue dado sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. No está separado. El Jesús encarnado entonces es luz, amor y vida. Él es la realidad. Vamos al octavo punto. Dice que el Hijo se hizo hombre para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo físico y Él derramó sangre humana para redimirnos de nuestros pecados y lavarnos, limpiándonos de nuestros
pecados. Luego, ¿qué hizo el Hijo? Bautizó a las personas en el Espíritu. Y el pecado fue quitado y el Espíritu vino. Y el Hijo es vida a fin de que las personas tengan vida. Él también es el pan de vida para los que le coman vivan por causa de Él. En el caminar del tabernáculo vemos el pan de la preposición, ¿no es cierto? Que es también una manera de mostrarnos que necesitamos comer para llegar al lugar donde nos está invitando el Señor, el altar del incienso. El grano es un grano de trigo que lleva mucho fruto. Él cayó en tierra y murió como grano de trigo. En su resurrección vivificante, Él produjo muchos granos. Punto 12. Dice que el Hijo es un buen pastor que tendrá su rebaño. Hoy el Señor nos pastorea como su único rebaño. Y esto es precioso, hermanos, y me va a tomar un segundo acá. ¿Por qué? Porque acá vemos personas de distintos lugares. ¿No es cierto? No hay un límite geográfico. Por lo tanto, en espíritu somos uno. ¿Y por qué somos uno? Porque estamos en Él. Nosotros comenzamos diciendo, Señor, nos reunimos en tu nombre. No nos reunimos en mi casa, en su casa, no. Nos reunimos en su nombre, es decir, en su persona. ¿Queremos tomarlo a Él como nuestra persona? ¿Es la pregunta? Sí, estamos acá para que el Señor llegue a ser nuestra persona. Y esa persona va a ser ese pastor que tendrá este rebaño, ¿no es cierto? Punto 13. El Hijo es el novio que viene por su novia. Y aquí hay un punto como para desarrollarlo completo, pero lo toco así suave. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando haya vencedores primicias. ¿Correcto? Los vencedores primicias que el Señor necesita son ustedes, jóvenes. Él necesita hoy vencedores. ¿Y cómo logro llegar a esa instancia de ser un vencedor? Primero, con algo que se llama la consagración. Tenemos historias de distintos hermanos que se consagraron, ¿no es cierto? De una manera libre. Ellos no fueron obligados por nadie, porque el Señor no obliga a nadie ni a nada. Entonces, voluntariamente se consagraron y llegaron a ser esos vencedores. Un ejemplo, Daniel, por ejemplo, ¿no? Junto con sus amigos. Entonces, hermanos, es muy importante para que este novio regrese, tiene que haber estos vencedores que den la pelea, ¿no? El apóstol decía, correr la carrera y pelear la buena batalla. Y en eso estamos. El Hijo es la vid cultivada por el Padre. Y cultivar equivale a llevar a cabo su economía. No es tema de hoy, pero hay que meditarlo esto, hermanos. 15. El punto 15 nos dice, el Hijo murió, derramando su sangre para la redención de los pecados y fluyó como agua viva, incluso como ese espíritu vivificante que vino a morar posteriormente en nosotros. Punto 16. Dice que en resurrección el Hijo sopló impartiéndose en nosotros como espíritu. Cuando este espíritu vivificante se imparte en nosotros con su soplo, recibimos al espíritu y la vida. Y gracias al Señor que Él vino a morar en nosotros. En sus discípulos, en Juan 20, Él se sopló. Correcto. En algún minuto nosotros hicimos una declaración y Él se sopló. Y Él mora en nosotros. Y le damos gracias por ello al Señor. Amén. Vamos al tercer punto. Este punto habla del espíritu como realización. Y aquí tenemos, respecto al espíritu, que es Dios hecho real para nosotros, Juan 14, 17, tenemos 8 puntos. El primer punto dice que el espíritu es la realidad del Hijo.
Todo lo que tiene el Padre está en el Hijo, y lo que tiene el Hijo es hecho real para nosotros como espíritu. Aparte del espíritu no podemos tener contacto con el Hijo. Por tanto, el Hijo es el espíritu y el espíritu es el Hijo. El espíritu está en nosotros para nuestra experiencia y disfrute del Dios triuno. Le damos gracias al Señor por esto. El segundo punto, el Espíritu recibe todo lo que el Hijo es y ha obtenido y nos lo revela a nosotros. Oh Señor Jesús, si leyéramos estos versículos, la verdad, hermanos, quedaríamos muy impresionados. El Padre dice está en el Hijo y el Hijo llega a ser el Espíritu para que nosotros lo bebamos, a fin de que llegue a ser la fuente de agua viva que brota de nuestro interior. Y de nuestro interior, dice ese versículo, correrán ríos de agua de vida. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nos llenamos de Él, Él llega a ser esa agua que fluye cuando nosotros le vamos a hablar, ya sea a un hermano o a una persona no creyente, ¿no es cierto? Eso debe fluir. Por eso que el Señor decía, yo no hablo de lo mío, ¿no? No busco lo mío, no busco mi propia gloria, nada. O sea, lo único que hacía Él, abría su boca y Él fluía. Ese espíritu fluía a través de sus labios. El cuarto dice que el espíritu entra en nuestro ser para estar con nosotros a fin de que disfrutemos al Hijo. Aquel que está con nosotros es el espíritu. Aún así, aquel a quien disfrutamos es el Hijo, porque el espíritu es el Hijo. El quinto punto de esta lámina es el hecho de que el espíritu esté en nosotros equivale a que el Hijo esté en nosotros. Vamos a los siguientes puntos. Sexto. Señor Jesús. El punto 6 dice que en el Espíritu estamos unidos al Dios triuno como una sola entidad. Capítulo 17 de Juan, dice el Señor, oró al Padre diciendo, para que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y eso es verdaderamente maravilloso. No es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras formas de ver, tenemos nuestras costumbres, no me pareció bien lo que dijo el hermano, me parece que esto es así, etcétera, ¿no? Esas son las opiniones. Lamentablemente malogran el tema de la unidad. Todos los que creen en Él y le tienen a Él como vida, están unidos en el Dios triuno como una sola entidad. Si estamos en el Espíritu, hermano, denlo por hecho que somos uno. ¿Por qué? Porque la unidad está ahí y somos parte de esa unidad, hermanos. Punto 7. Adoramos a Dios, quien es Espíritu, por medio de este Espíritu y con la realidad. Esto es, con el Cristo que hemos experimentado. Hay un camino para llegar a esa adoración, hermanos. Muchas veces yo he escuchado, sobre todo en el cristianismo, los hermanos empiezan a orar de frente al Padre. Y el Señor dice, nadie va al Padre, viene al Padre si no es por mí. Entonces, hay un camino, la cruz, ¿no es cierto? Pasamos por el lavacro, comemos los panes, ¿no es cierto? Vamos al candelero que nos da la luz. Luego llegamos al altar del incienso. Y recién ahí estamos en condiciones, orando, siendo uno solo con el Señor, podemos adorar al Padre. Es algo precioso, hermano, y ahí es cuando nosotros declaramos, Abba, Padre. Punto 8 dice, somos regenerados en nuestro espíritu por el Espíritu, y en nuestro espíritu adoramos al Espíritu. Es una consecuencia. Pasa lo primero, viene lo segundo y produce lo que yo les estaba narrando en este caminar dentro de lo que era el tabernáculo, hermanos. Ahora estamos hablando del tabernáculo espiritual. Amén. Vamos al último punto, punto cuarto. Con esto terminamos.
Y acá está como el resultado de todo lo anterior. Llevar fruto dice que es la expresión de la vida, lo cual produce crecimiento y propagación de la vida. Estamos disfrutando un avivamiento que habla de los puntos vitales, ¿no? Hay elementos que son muy importantes de considerar. Y eso nos menciona el mensaje que no estamos produciendo fruto. Es un llamado de atención, ¿no? Para todos los hermanos. Si uno se pone a pensar, ¿desde cuándo que no traigo a la vida de iglesia a una persona? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. La función de un pámpano, ¿cuál es? Llevar fruto. Ahora, usted podrá decir, pero yo no he traído gente, no he traído hermanos, no he predicado el evangelio realmente, estoy en falta. Hermanos, les digo una cosa que yo escuché hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, que decía, ¿cuándo se produce el fruto? ¿En verano o en invierno? Y la respuesta lógica es en verano, obviamente. Entonces significa que no estás en verano, estás en invierno. Si no estás produciendo fruto, estás en invierno. ¿Y qué se hace en invierno? Se echan raíces profundas. Es decir, para echar raíces profundas, hermano, lo que necesitamos es pasar tiempos a solas con el Señor. En la mañana, temprano, no sé, la hora que usted considere, una media hora con el Señor, les puedo asegurar que esas raíces profundas van a permitir que cuando llegue su verano, va a producir fruto, y no cualquier fruto, sino un fruto que permanezca. Eso es lo que nos está invitando el Señor luego de esta revisión del Dios triuno en el Evangelio de Juan. Nos está invitando a tener un resultado. Los pámpanos de la vid no pueden usarse para hacer muebles. Si no llevan fruto, serán totalmente inútiles. Y hay un versículo que dice que mi padre es el labrador, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si el pámpano no produce, lo van a cortar. Llevar fruto no consiste en una conducta externa ni en un acto externo, sino que es el desbordamiento de la vida interior. Si no tengo un vivir, si no tengo esa vida interior realmente crecida, ¿no? ¿Cómo se va a desbordar? Un vaso que está con un poquito de líquido no se va a desbordar. Hay que echarle más líquido, más líquido, más líquido, hasta que rebalse y rebose de tal manera que le llegue a los que están al costado, ¿no es cierto? Entonces la vida es el Dios triuno como espíritu. Él ha entrado en nuestro espíritu para hacer nuestra vida. Y esta vida necesita propagarse dentro de nosotros, primero, o sea, dentro de nuestra alma. Nuestro problema es que no dejamos que Él se propague y Él está restringido en nuestro interior. El siguiente punto. Señor Jesús. Cuando el Espíritu dice, discute con nosotros, nosotros siempre ganamos. Miren, pongan atención a esto, hermanos, por favor. Cuando el Espíritu, lo voy a repetir, discute con nosotros, nosotros siempre ganamos. Ganarle al Señor es una discusión, no es una bendición, sino más bien una pérdida. Y para evitar esto debemos orar, Señor. Ahí donde está usted, hermano. Ore conmigo, Señor, ten misericordia de mí. Oh, Señor, ten misericordia de mí. No me dejes ganar. Por favor, derrótame. Derrótame cada día. Oh, Señor Jesús. Y si deseamos llevar fruto de vida, hermanos, debemos dejar que Él crezca y se propague en nosotros y nosotros menguemos. Oramos al comienzo, Señor,
queremos tomarte como nuestra persona, para que así un día podamos decir como el apóstol, ya no vivo yo, más Cristo. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos más Cristo, que te propague dentro de nosotros para que esa vida rebose de nosotros. Oh Señor Jesús, y llegue a los demás. Así podremos llevar fruto. Y terminamos diciendo esto, nuestra labor es permitirle al Señor derrotarnos, para que dejemos al Señor crecer de tal manera que haga su hogar en nuestros corazones. Y con esto lo tomaremos como nuestra persona. Por ende, para nosotros, el vivir será Cristo y como resultado seremos llenos de su vida abundante y de nosotros fluirá esta vida. Este fluir equivale a llevar fruto. Gracias, hermanos. Que el Señor nos hable esta noche, hermanos, con todo lo que hemos visto. Amén.